No hay leche, no hay queso, no hay huevo, no hay arroz, no hay azúcar, no hay hielo, no hay nada. Pero aquí es lo que piensa usted crítica, nada hay, aquí nada hay, porque no va a comprar queso, no hay. Va a comprar arroz una cantidad de reales, va el taco de jabón 15 pesos. ¿Y qué es lo que hay? ¿Y por qué dicen que no hay las cosas entonces? Porque en el tiempo de antes era estado más favorable. El principal problema de la crisis económica que vive Nicaragua es que nosotros tenemos altos déficits en divisas, altos déficits en dólares. Este plan económico lo estamos haciendo este año con un déficit de 300 millones de dólares que todavía no hemos podido cubrir. Mientras esos dólares hagan falta, porque estamos siendo víctimas de un bloqueo financiero, de un bloqueo económico, que es parte de la guerra, todas las medidas económicas que nosotros tomemos no pueden ser medidas a largo plazo. De la producción, pues, que los den de comer, porque a mí me dan 5 libras de arroz y con 5 libras de arroz no le voy a dar de comer a 9 hijos. ¿Y a qué cree que se debe eso? Ya, porque ellos mismos dicen que la comida que hay aquí hay que menorarla porque dice para los que están peleando. ¿Y usted cree que no es importante mandar por Y los que están peleando dicen que no les dan de comer. No les dan de caramelo y agua. ¿Cómo se entiende eso? Pues se debe a... ¿Y por qué hay hambre? Monta está jodiendo Eso no lo puedo plantar. ¿Por qué hay hambre? Eso se debe. Eso es lo que hay que saber, a eso se debe. Ustedes que son yanquis. Empezó a racionarse la alimentación y entonces se dio una tarjeta de racionamiento. Y a la tarjeta de racionamiento, la demagogia lo llamó la tarjeta de garantía. Los problemas que hemos tenido, pues, yo creo que no se los podemos achacar, pues, al gobierno revolucionario, sino, pues, al imperialismo. La pobre señora tiene que decir lo que tiene que decir. Si dice otra cosa le puede ir mal. No, Morial, ya digo, puta. No, compadre. No nos quieren vender gasolina, ¿qué crees que hagamos nosotros? Por lo tanto, estamos estableciendo en el país la ley de emergencia nacional para proteger a la revolución, para salvar a la revolución. Queremos combatientes arrojados, combatientes que no vacilen para tirarse encima de una trinchera de un nido de ametralladoras enemigas, combatientes que no tengan vacilación alguna en enfrentarse al enemigo y que sean capaces de renunciar a la vida. A los inclaudicables, permanentemente defensores de la libertad conquistada y la libertad en nuestros enemigos imperialistas, sobre todo.
para vivir tranquilo, dormir tranquilo, comer tranquilo, que uno no come tranquilo. Si se come un bocado, aquí le queda pegado porque hay nomás el susto. Están peleando en tal parte. Ay, como soy madre que tengo hijos, yo pienso. Las madres nicaragüenses, mientras que no termine la guerra, no tenemos paz. Porque todas las madres pensamos, compañeros, que nuestros hijos están en la montaña. Con esta mentalidad de este tono autoritario, de esta mentalidad dogmática que se exigía de los ciudadanos que abdicaran de sí mismos, a la gente, pues, de abdicara de su yo, de sus propios deseos, de su familia, de cualquier cosa, porque eras un soldadito de plomo. Y lo peor de todo, que era que todos se creían que venían de la escuela del Che Guevara, ¿verdad? Que es la peor escuela que ha habido, creo yo, dentro de la izquierda, la del Che Guevara, y eso sonará anatema, pero así es, ¿verdad? Por aquello de que el Che decía, ¿verdad?, de que no tenía por qué reconocerte nada si era tu deber hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? O sacrificar tu vida o lo que sea. Entonces, entre más cuadrada y cerrada era el desconocimiento de la individualidad y, por supuesto, reconocimiento de derechos individuales, en absoluto no había ninguno, ¿verdad? A toda esa gente le pusieron el sobrenombre o el remosquete de chabolines, que eran aquellas películas de Bruce Lee y toda esta gente, ¿verdad? De aquellos monjes chinos que caminaban sobre el fuego, desnudos en el hielo, pero que además eran tan comprometidos con su creencia en el monasterio, que tipificar a alguien de esa naturaleza y que era un chabolín. La mujer está presente, se escucha, la mujer de unidad para arrojar. Pero fue un famoso 8 de marzo en que nos reunimos en el Olof Palme. Allí habían como unas 3.000 mujeres de todo el país y todo el mundo estaba demandando el tema de, por un lado, o el aborto o el tema de los anticonceptivos, que es el día famoso en que Daniel Ortega dice que las mujeres tenemos que reproducirnos para reponer los muertos de la guerra, ¿verdad? Que allí ardió Troya con todas nosotras. Había una posición supuestamente oficial de los derechos de la emancipación de la mujer y toda esta historia, que era el discurso oficial de la revolución, y por el otro lado salía Daniel Ortega mandándonos a parir como vacas a toditas. Entonces siempre se estaban postergando para cuando terminara la guerra, para cuando el país estuviera en paz, temas que eran de fondo, pues. Y yo creo que eso no solo pasó con las mujeres, pasó con todas. Todos los temas de fondo nunca hubo tiempo para discutirlo y era una larga cadena de respuestas improvisadas. Había mucho voluntarismo ideológico enfrente de la realidad y por lo tanto el imperialismo era el gran enemigo a derrotar y eso era una gran venda en los ojos que no permitía ver los matices que tenía la realidad. La realidad tenía muchos matices, pero todo se volvió blanco y negro. Y me parece que ese fue uno de los daños seminales, germinales de la revolución. En la retórica que teníamos, en la retórica revolucionaria, efectivamente, sí habían muchas responsabilidades que se las poníamos a cuenta de la intervención norteamericana y que nos liberaba de revisar críticamente los hierros, los fallos, los errores que estábamos cometiendo en la política interna. ¿Y sabe qué pasó ahí con eso? No pudimos ver en la prensa, me refiero a prensa, la crítica necesaria que demandaba la revolución. No la pudimos ver.
porque todo se fue al conflicto y no se vieron los proyectos administrativos, los abusos que cometíamos, las violaciones a los derechos humanos, no la pudimos ver, pues, sino que solamente vimos el manojo del conflicto militar entre la resistencia y nosotros. Esta gente de la dirección, los Ortega y compañía, se enfermaron de la cabeza y demasiada gente de alto nivel político e intelectual empezó a alabarlo. Y Daniel Ortega sigue todavía. Daniel Ortega sigue empeñado en creer que él es un personaje a nivel internacional, que él es importante a nivel internacional. Él sigue empeñado en creer y quiere jugar un papel destacado. Él quiere ser Fidel Castro, más porque Fidel Castro, por supuesto, es un hombre de estatura internacional. Hay una obsesión megalómana y buena parte de sus acciones tienen esa motivación. Quiero ser importante a nivel, que cuenten conmigo. Fue entonces cuando yo dije, aquí ya sí me tengo que ir, y mandé mi carta de renuncia.